estimadísima Sonia Inacochea, dos colegas de calidad 1, me consta, tanto por las investigaciones que hemos presentado en la Amazonía peruana con el doctor Johnny Alberto de la Cruz, y la calidad de trabajo y la seriedad de trabajo que tiene la doctora Inacochea, ¿no? Conocida también en Naciones Unidas, todas las presentaciones que ha tenido. En mi calidad de docente, para mí me da mucho gusto compartir con estudiantes, con tesistas, con docentes, porque todos somos un equipo y todos llevamos pues el nombre de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y muchas universidades en el territorio nacional estamos en este ciclo de esta nueva democracia o esta nueva forma en que las mayorías han alcanzado las elecciones presidenciales teniendo mucho calor humano, mucha voz y calor humano, en cuanto que nos acerca mucho a las investigaciones de corte cualitativo, ¿no? Entonces, yo quería decirle que tengamos dos palabras claves. Una, motivación, que es la razón o causa de nuestra conducta como investigadores, y la segunda palabra clave es el interés, ¿no? El interés no es único, el interés es bilateral, es de vínculo con el otro, es de equipo, de solidaridad institucional o de solidaridad de contexto cultural. Y la mente humana trabaja, como dice las neurociencias, con el esfuerzo de una víscera fundamental de control, que es el cerebro, ¿no? Y este cerebro va a producir estudios e investigaciones cuantitativas o cualitativas. Lo importante por lo que me han invitado es los estudios e investigaciones cualitativas. Entonces, lo primero que quería señalarles a todos ustedes es tal vez entender que los estudios son descriptivos, ¿no? Y hay un reporte por producto, ¿no? O por propaganda. En cambio, la investigación cualitativa es más directamente de servicio, de lo que es la medicina, de lo que es la psicología, la psiquiatría, y donde yo me ubico, y por eso es que le dije a Sonia, muy bien, vamos a compartir esta dimensión de investigación cualitativa. En resumen, para mí, la investigación cualitativa, y creo que para todos ustedes, conocida en los trabajos como hice, es comprender y explicar el comportamiento de los grupos de los sujetos. Esto es muy importante porque estamos hablando del comportamiento de grupos, de colectividades, ¿no? En las que la medicina humana puede trabajar con infantes, en términos de pediatría, puede trabajar con adolescentes, como hemos trabajado con Johnny en Amazonía, viendo infantes, madres gestantes, adolescentes, y puedes trabajar con el adulto o con el adulto mayor, o puedes trabajar con los cuidadores de salud, o puedes trabajar con colegas nuestros profesionales en salud. Entonces es importante esta particularidad del comportamiento, que es el grupo de sujetos en un fenómeno, en un hecho, en un tema que tiene que ver con la calidad, ¿no? de vida del sujeto o participante. Los métodos como los que trabaja la IC, la investigación cualitativa, básicamente es la observación. Y aquí yo quiero hacer un alto porque hay la observación sobre sí mismo, el recuerdo de sí mismo, que uno es un ser y es un ser humano, mamífero superior, ¿no? Y por lo tanto nuestro cerebro, que es el controlador de los 35 órganos y 9 sistemas de nuestro cuerpo físico,
va a tener una peculiaridad importante, que es considerarme como un sujeto de experimentación, de descripción, o considerarme también como parte de una comunidad, como parte del primer artículo de la Constitución peruana, que es el bienestar y el bien común. Entonces, la observación es un método muy importante en la investigación cualitativa y requiere de técnicas de abordaje, como puede ser la entrevista estructurada, no estructurada, semiestructurada, las discusiones, debates en grupos, los focus groups, ¿no? O lo que hoy día modernamente en neurociencias llamamos insight comment, ¿no? Esto es muy interesante porque esto es muy nuevo, muy moderno, y pocas son las universidades en que le están dando igual peso a la investigación cualitativa que cuantitativa. Entonces, de hecho, si yo me paro en la aplicación de las neurociencias, específicamente aplicadas a la psicología, porque mi profesión es psicología, aunque yo estudié medicina, pero mi primera carrera es psicología, ¿no? A la psicología del comportamiento, ¿no? De la cognición, de la afectividad y de la conducta, desde lo mínimo, que es el átomo, las bases moleculares del ADN y del ARN, contexto genético, hasta lo máximo, que es el contexto sociocultural que se acompaña igual. Entonces, de este hecho, las neurociencias nos pueden ayudar muchísimo, y el doctor Johnny de la Cruz es testigo de que cómo hemos podido investigar con investigación cualitativa en la Amazonía peruana y llegar a los pobladores de la Amazonía peruana de pronto en una situación tan especial, adaptativa como la pandemia, ¿no? Y encontrar que ese dato del 2% a nivel nacional de desnutridos se puede encontrar en esa región que es Madre de Dios, la parte oeste, Madre de Dios, entre los dos ríos principales donde hemos investigado nosotros, que se produce igual. Hay un altísimo grado de desnutrición, crónica y aguda, hasta marasmo, ¿no? Y un 4% que dice el nivel nacional de anemia, nosotros también lo encontramos, anemia en niños y en madres gestantes. Otra población no hemos estudiado mucho, pero lo que quiero decir que si los datos a nivel nacional cuantitativos se expresan, ¿por qué en una investigación cualitativa que nosotros lo estamos haciendo a través de los dirigentes, la radio, celulares, entrevistas semiestructuradas, porque no teníamos otra forma de llegar a esa Amazonía? Sí se pudo. Entonces, lo importante en psicología clínica y de la salud y en medicina es llegar a la familia peruana con esta investigación cualitativa, ¿no? Y trabajar con para eso están los gobiernos locales, los municipios, los gobiernos regionales, los hospitales regionales, ¿no? Y podemos trabajar teniendo fotografías de la realidad nacional. Esas fotografías de la realidad nacional, así sean estudios de unos pocos casos o unos estudios de porcentajes amplios poblacionales y la que vamos a hacer investigación cuantitativa, ¿no? Yo creo que van de las dos de la mano. Yo siempre digo, estamos así como llevando un peso doble, ¿no? Que podemos hacer las dos cosas, pero conozcamos más de la cualitativa, porque hay muchos problemas cualitativos en la familia peruana de territorio nacional, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros podemos ver los problemas de contaminación de agua, suelos y aire, ¿no? Y perdonen que repitan mucho, pero en la Amazonía peruana, por ejemplo, la gente tomaba agua de los ríos y no le pasaba nada, y ahora están contaminados por el ave minero, ¿no? Y entonces esa minería informal, y la salud se está empeorando. Entonces,
esas cosas cualitativas son importantes, ¿no? Mínima, materia mínima, orgánica, que es el agua. Somos 70% nosotros sujetos llenos de agua, y el planeta también, ¿no? Y el saneamiento de aire, suelos y agua, ¿cómo afecta o no, es de utilidad o no para la salud, y es un determinante o no en la salud y en los servicios de apoyo a la salud? Es una pregunta que yo me hago y que se harán todos ustedes como estudiantes de esta casa de altos estudios académicos o como representantes e investigadores, ¿no? A nivel nacional e internacional. La investigación cualitativa en esta conferencia motiva y presta interés, y como les digo, el interés es interés de parte, ¿no? No es de una sola persona, es interés de parte, ¿no? Y la motivación son razones o causas para comprarnos el problema del territorio nacional y de una mejor calidad de vida, y más aún en este estado de emergencia, ¿no? Donde el COVID-19 está golpeando el mundo en general. Entonces, los intereses y recomendaciones para medicina humana, estudiantes, docentes, investigadores, autoridades, en general, el ser humano que está inmerso en esta casa de estudio, puede pues hacer estudios, evidencias cualitativas de casos sistematizados y de tendencias actuales, ¿no? Que pueden ser estadísticas descriptivas, no necesariamente inferenciales, no necesariamente, por decir así, datos sólidos en los que necesitamos repetir, ¿no? Sino puede ser también holística, puede ser dinámica, puede ser exploratoria, ¿no? Que nos permita ver las tendencias que estamos nosotros diseñando en nuestras investigaciones, ¿no? Y entonces el contenido de cómo es nuestro Perú va a ser una imagen más clara, más sólida, más acompañada de las investigaciones cuantitativas o no, pero va a describir con precisión, ¿no? En esto la investigación cualitativa es una investigación de servicios, digo yo, en salud clínica y de bienestar general comunitario. Y repito, servicios, porque muchas veces la investigación cuantitativa se refiere a productos, ¿no? Y yo creo que todos los trabajadores de salud, todos los profesionales de salud, debemos de hablar del apoyo al servicio, ¿no? El apoyo al servicio es difícil, es muy difícil, porque no solamente se va a capturar numéricamente, ¿no? Sino nominalmente también, ¿no? Porque hay que ver en profundidad, tanto cuantitativa como cualitativa, pero en estos campos de rescate de investigación cualitativa tenemos que ver las fases metodológicas con las que ahora vamos a definir el diseño, la problemática, la población, la muestra, ¿no? Y cómo es el tipo de dato que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Yo aprendí mucho en el CAIN y en el ESIM, y yo no concursé para el gobierno, concursé a la SAUDER, ¿no? Y me tocó una beca de $25,000 para hacer el CAIN y el ESIM. Y pude distinguir entre lo que es el dato, que es como un número sólido, nada más, y lo que es una información de contexto, de bienestar general comunitario, ¿no? Esto es muy interesante en el objetivo de estudio cuando nosotros vamos a conocer a lo largo del proceso lo suficiente de las características del contexto poblacional y de su problemática de investigación. Cuando yo digo de su problemática de investigación, me van a permitir ustedes citar investigaciones del 2002, 2006, 2020, que de alguna manera son importantes. Por ejemplo, Curry, como por ejemplo Stay, que hacen investigaciones cualitativas, y que yo estoy poniendo aquí unos numeritos para que ustedes lo busquen en las bibliografías y puedan ver cómo ellos hacen un esfuerzo para comprender
para comprender en profundidad el problema que nos está permitiendo tener una fotografía de cómo se están adaptando en el espacio y el tiempo los pobladores, ¿no? Comprender también en esta investigación cualitativa del servicio las bases metodológicas de la investigación, objetivo, problema, delimitaciones, modelos, diseños, porque van a identificar tanto el tipo de dato como el tipo de información que nosotros estamos sacando sobre la comunidad, sobre los sujetos en los cuales hemos plasmado entrevistas estructuradas, semiestructuradas o abiertas, porque queremos enterarnos de cuál es la situación que ellos experimentan, sus experiencias propias como emergen, ¿no? Entonces el objetivo de estudio pues es de largo plazo en investigación cualitativa, no es corto plazo, dado que el diseño hace énfasis en las representaciones de la población y en las técnicas que nosotros vamos a hacer de inferencias sobre esta población. De ahí la importancia que yo digo de servicio, bienestar general y comunitario. Aquí yo tengo que decirles que tengamos pues criterios de rigor, ¿no? Todo investigador tiene que tener criterios de rigor, no puede ser tan ágil de lengua y de cerebro de decir, yo solamente voy a ser cualitativa o yo solamente voy a ser cuantitativa, ¿no? Eso no es así, porque el rigor es la equivalencia de las aproximaciones metodológicas que ambas tienen, ¿no? Miremos acá en el enfoque, ¿no? Aquí en el enfoque estamos diciendo, en el enfoque cuantitativo, ordinal, ¿no? Una adecuación epistemológica. Yo me pregunto, ¿y para el cualitativo no hay adecuación epistemológica? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La epistemología es teoría de la ciencia. Y en los dos, las observaciones, que es un método, un camino a seguir, van a ir hacia una pregunta que yo determino que sea coherente para la constatación y el análisis. Porque una cosa es constatar y otra cosa es analizar. Estamos muy acostumbrados a analizar datos e interpretar el dato menor con el dato mayor, pero a constatar. ¿Has constatado estas cosas en el territorio nacional? Otro criterio de rigor que creo que es muy importante es la relevancia. Tanto el cuantitativo como el cualitativo tienen relevancia, muchísima relevancia, porque la pregunta aporta el conocimiento científico, tecnológico, diseñado que nosotros vamos a prestar al servicio de salud. Validez. En el enfoque cuantitativo se habla de validez interna y validez externa. Validez interna, que pretendas lo que pretendes medir, ¿no? Y esté con una confiabilidad en el tiempo, por métodos de TSRT, por ejemplo, dado, ¿no? Y aquí vemos una cosa, que en el cuantitativo buscamos validez interna y externa, y en el cualitativo buscamos una credibilidad. Yo digo, la credibilidad es la búsqueda de la verdad. Y yo lo digo como investigadora, científica, ¿no? Miembro de la OEA, trabajos que hemos hecho nosotros a nivel de Latinoamérica o en la Unión Europea, o trabajos aquí en Cajamarca, embarrándonos los pies, ¿no? Con los campesinos, cuando los europeos me dijeron a mí, Ana María, ¿qué hacemos? No se puede aplicar test, acá hay analfabetos. Bueno, le digo, hagamos investigación cualitativa, a ver qué pasa. Y trabajamos con el test de colores, donde se ve resonancias magnéticas nucleares del cerebro en la elección de los colores que tiene toda una idiosincrasia para el campesinado. Y salieron sus objetivos vitales, sus objetivos de dados y su problemática actual y una credibilidad constatable. Entonces, hay que tener un poco de soltura, de permeabilidad cerebral
para entender de que hay rigor en ambas. Hay rigor en ambas porque el método es riguroso y coherente. Cuando yo hablo de test de colores, si el campesino no sabe ni hablar, ni escribir, ni leer, porque es analfabeto, escoge su color, el que más le gusta y el que menos le gusta, y en esa gama de 8 colores podemos ver cómo los fotones están irradiando al cerebro. Entonces estoy yendo de una cosa física exacta, muy sutil, a lo que puede ser aplicar pues ya encuestas, cuestionarios, test, etcétera, que también se puede, ¿no? Pero que frente a esta rigurosidad de la búsqueda de la verdad y su validez, ¿no? Puede ser creíble, puede ser científica, ¿no? Y puede ser reproducible. Es un diseño, pues, muy replicable, que podamos utilizar el rigor y la equivalencia entre las dos. La generalización estadística del enfoque cuantitativo es que generalmente es estadística inferencial, ¿no? En el cuantitativo. Pero en el cualitativo nosotros usaremos estadística descriptiva y si queremos también inferencial, pero con un chi cuadrado que de repente nos va a hacer una transferencia de ver cómo está el diseño para ser replicable en otras comunidades, que pueden ser quechohablantes, aymara-hablantes o hispanohablantes, ¿no? Pero que nos permiten una transferencia, nos permite una llegada, la persona se ve reconocida, ¿no? Reconocida en su dato, en su información, ¿no? Y podamos hacer una generalización teórica. Les voy a poner un ejemplo que de repente a ustedes como estudiantes o docentes le ilustre mucho. Estudiamos los síndromes folclóricos en paralelo con la medicina convencional. Y mientras que en un lado, en los niños, hablábamos de Hani, en el otro lado estábamos hablando de fobias infantiles. Era lo mismo, ¿en qué se diferenciaban? Ahí está la credibilidad. De lo que se diferenciaban eran las etiologías, mientras que el campesino decía, se asustó y tuvo un miedo irracional porque la quebrada le robó el alma, y el otro decía, con un objeto grande, un perro se asustó, se cayó, etcétera, ¿no? Entonces las etiologías eran diferentes, pero la sintomatología era la misma, y el síndrome era exactamente el mismo. Esto es lo que nos pide este rigor de la investigación cualitativa de credibilidad y reproductividad. En lo que se refiere a la generalización estadística, transferencia de datos, generalización teórica, solo lo va a dar la cualitativa, porque la generalización estadística nos va a dar el dato mayor y menor en la cuantitativa, ¿no? En cambio, en la descriptiva, en la cualitativa, la transferencia depende del contexto, no tanto de una muestrita por aquí o por allá. Si yo varias veces he estudiado un contexto, puedo saber todo lo referente a lo rural, diferente a lo urbano. Ese contexto es muy, muy importante y nutre la teoría y la mejora, tanto para la cual como para la cuanti. Y la confiabilidad en el tiempo y el espacio, las cualitativas hablan mucho de la etnografía, de las ciencias sociales, de los mitos, de las creencias, de la religiosidad popular. Yo recuerdo mucho en el pueblo de Ámbar, en Ancash, en una investigación, eran las 12 de la noche de Navidad, y observé que iban en una iglesia todos con una imagen que tenía un niño cargado, de San Antonio o lo que fuera. Y dije, ¿qué es esto? ¡Qué raro! Y pregunté a la gente, ¿no? Hace tiempo que vienen a la misa así, y me dijeron de generaciones, abuelos, de bisabuelos, porque reconocemos al Dios niño y al Dios padre. Eso no lo tenemos nosotros los hermanos, ¿no? Es importante para ellos esa consistencia a su paradigma de existencia y de constatación de su realidad, ¿no? Como niños y como padres, hay más solidaridad, más cohesión en el rural que en el urbano. Preguntas, ustedes investiguen para que puedan reflexionar.
Entonces, como fuente me pongo yo mi experiencia científica en investigación cualitativa, porque ilustra pues la información observada, demostrable, evaluable, verificable, con una epistemología, con una relevancia social, con una generalización estadística descriptiva que también puede ser inferencial, con validez interna y externa en la búsqueda de la verdad. El rigor es la búsqueda de la verdad. Población y muestra, ¿no? Yo me digo, en las investigaciones nuestras, la costa, el Ande y la selva es lo mismo, ¿no? Los pescadores, ¿no? Y su contaminación del mar, ¿no? Los pescadores y su contaminación de ríos en la selva o en la sierra es la misma. Creo que no, creo que debemos de investigarlo. Por eso que este estudio de la investigación cualitativa es de carácter constatación analítica, relacional, con una teoría fundamentada. Una teoría fundamentada, y ahí yo me remito a los autores, porque hay que ver que la gente ha investigado, ¿no? Científicos de todo el mundo han investigado, y no solo lo dice Ana María Montero, el doctor Johnny y Sonia, ¿no? Estamos poniendo de referencia 12 y 13. Cuando estoy poniendo 12 y 13 estoy hablando de Stein, William y Corbin, ¿no? Que han aplicado tecnologías y procedimientos que identifican a los participantes, que identifican en una investigación cualitativa a los participantes. No digo características de la muestra, no digo si es probabilística o no probabilística, que identifican características, ¿no? Entonces, estas características en términos de Perú, territoriales, son pues aleatorias o probabilísticas. Investiguemos si esos infantes son diferentes en la costa, en el Ande, en la selva, esos adolescentes, esos adultos, ¿no? Tenemos definiciones operacionales importantes. Los infantes, el que no habla, ¿no? Es un término del latín que dice el que no habla, el que está entre 0 y 5 años, que nosotros hemos investigado en la selva, ese que no habla, ese que yo le decía, ¿me puedes dibujar tu familia? Y me dijo, ya. Y me mojó la arena del río, me dibujó una bola grande y un montón de bolitas chiquitas adentro y me dijo, esta es mi familia. A diferencia de una familia lineal, en el test de Corman en Lima, es papá, mamá, perrito, hijito, o arbolito, o casita, ¿no? Fíjense la diferencia de lo que significa ese contexto relacional, ¿no? De infantes. Igual los adolescentes, ¿no? Por lo general la adolescencia ocurre entre los 10 y 19 o 18 años, que le llama la Constitución la edad responsable, donde trabaja la persona, y tú ya de mi casita, yo soy mi familia, perfecto, aquí adelante tú te la ganas, no tienes por qué vivir acá. Yo si te tengo, te pagué todos tus estudios, pero ahora tienes 18 años, eres un ciudadano libre, ¿no? Eso es importante también estudiar en las poblaciones, en las muestras. ¿Cuáles son los apegos? ¿Hasta qué edad el individuo considera su contexto familiar y su contexto territorial? ¿Es lo mismo en la costa, en el Ande y en la selva? Investiguemos con investigación cualitativa. Y en lo que respecta a los adultos, ¿no? Las investigaciones de Nassar y Abarth en el año 1983 nos hacen ver la solvencia de los padres a sus hijos en la costa, en las zonas urbanas sobre todo, lo están manteniendo hasta los 35 años, qué vergüenza. En cambio, en el campo no. En el campo el niño trabaja, apenas se desteta. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, que habla de la persona adulta mayor, hay pocas investigaciones en salud como en la persona adulta mayor entre 60 y 75 años, y cuando hay cada día más esperanza de vida, estamos trabajando con células madre, con nanotecnología. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos tomar ese individuo mayor dentro de nuestras poblaciones y muestras de la familia peruana? ¿Por qué no tomamos a los cuidadores de familia?
Ese niño de abandono psicológico, social, con maltrato físico o con maltrato social, que vive con cuidadores, ¿por qué no se investiga su salud, sus necesidades fisiológicas de sus padres y madres sustitutas al cargo de esos cuidados en los niños en albergues, ¿no? Y que esos cuidadores, puede ser pues el club de madres, el desayuno popular, de la comunidad, la líder de la comunidad. Yo he visto mucho de esto, botiquines comunales mejores que postas médicas, mejores, y mejores que hospitales, porque toda la cuadra se defiende, toda la cuadra se ayuda en solidaridad y cohesión. Entonces, los cuidadores de familia para mí son importantes. Pongámoslos en la población y muestra. Y bueno, nosotros, los profesionales de salud, ¿no? Las consecuencias de ser profesional de salud junto con el poder, ¿no? El interés nacional. Nosotros vemos el interés social y el interés nacional en investigaciones cualitativas. ¿Por qué estamos trabajando como trabaja Sonia o como trabaja el doctor Johnny, ¿no? Sacándose la mugre en el Rebagliati, en otros hospitales nacionales, en hospitales regionales, todos los días, con un montón de profesionales interactuando, debatiendo, supervisando casos, ¿no? Entonces, esta investigación cualitativa nos va a dar un estudio cualitativo de equipo plural, multidisciplinario, nos va a dar dimensiones metodológicas de observación de proyectos de medio ambiente, contaminación, salud, situación de emergencia, nos va a dar consideraciones éticas integrativas de bienestar. Muy bien, ahora pasamos a ver el diagrama de la máquina humana. La máquina humana, ¿qué cosa es? ¿No? Es igual que las máquinas que existen, que su computadora, que está usted. ¿Cuál es la diferencia entre usted y su computadora? ¿No? ¿Por qué es importante la computadora? ¿Por qué es importante usted? Miremos dos cosas para la investigación cualitativa, ¿no? Que hay 4 centros en la máquina humana, ¿no? El centro intelectual, el centro emocional y el centro motor instintivo, ¿verdad? Lo importante que vemos aquí es que el centro intelectual tiene 10.000 años acá, desde el Homo sapiens. Sin embargo, el centro motor instintivo, ¿no?, del mamífero superior, ¿no?, hombre, tiene 450 millones de años. Su estructura motora instintiva de la médula espinal, ¿no?, su estructura de lo que es todos los 31 nervios raquídeos, ¿no? El centro emocional tiene 350.000 millones de años, ¿no? Lo vemos en los reptiles, en las aves, en los mamíferos. Entonces, el ser humano, como dice MacLean, que los invito a que lean, a MacLean, a Gurdjieff, sobre la máquina humana, ¿no?, estos centros están pues integrados, ¿no? La cabeza, la afectividad, la estabilidad motora, instintiva, frente a una emergencia de riesgos, ¿no? Hay que verla claramente, que debes de pensar lo que sientes, sentir lo que piensas y actuar en función de lo que piensas y sientes, ¿no? Como dice MacLean, como dice Gurdjieff, aquí estamos hablando de la cabeza, del plexo solar, del sistema endocrino, del sistema inmunológico, y estamos hablando aquí de la parte inferior del tronco, la espalda, del sistema nervioso vegetativo, frente a 2 conductas típicas, ¿no? Evitación o aproximación de los recursos humanos, de los recursos materiales, tangibles, intangibles, ¿no?, del financiamiento de los servicios. Entonces, la máquina humana es bastante compleja. Es necesario comprender esa máquina humana, comprender ese cerebro y su centro cognitivo, afectivo y motor instintivo. Ver la igualdad de géneros para poder comprender
y saber, ¿no? Una cosa es saber, conocer así, y otra es ser buscador de la verdad para poder comprender, ¿no? Más, cada vez más al ser, ¿no? Al ser mamífero superior que vive en un contexto territorial del Perú y que programa sus conductas a nivel consciente, preconsciente, inconsciente, y que tiene una comprensión de la importancia de la investigación cualitativa, de las preguntas sobre su real vivir. La observación de sí y del otro, ¿no? La investigación cualitativa es la única que lo permite, porque usted está investigando, pero esa máquina que es usted es también el sujeto que usted está investigando en otra comunidad, está entrevistando, tiene un fuerte vínculo con la naturaleza, tiene enfermedades agudas o crónicas y tiene un cuidador que es él mismo o su propia comunidad. Ahí hay un valor agregado en la cualitativa, ¿no? La transferencia. En lo rural, en lo urbano, hay transferencia, ¿no? Generalmente nos olvidamos, investigamos el año siguiente otra investigación, otra muestra, la publicamos, pero eso ha ayudado a crecer el Perú, aunque sea como el picaflor, con una gotita de agua en su pico, puede generar un diluvio. Dificultad para coordinar entre equipos hay siempre, siempre, con el pediatra, el adulto, el adulto mayor, pero lo importante aquí es la transferencia, ¿no? Transferir conocimientos. No porque yo soy consultor internacional, no me dirijo a ustedes que son estudiantes, ni a nada, ¿no? Yo he sido como ustedes también. Hay una transferencia de evolución e involución, ¿no? Y la dificultad de la autonomía del paciente para decidir sobre su bienestar. Y con esto ya voy terminando porque Sonia es muy rigurosa de la hora y también yo, para dejar preguntas si quieren, ¿no? Las conclusiones son las siguientes: los métodos cualitativos, la investigación, va adquiriendo cada vez más importancia en el mundo porque está basado sobre la experiencia, no cuentos, experiencia de procesos y conductas en los servicios de salud, ¿no? En equipos entrenados y motivados, ¿no? Donde hay interés común. Los psicólogos decimos, ¿tú tienes problema de pareja? Sí, mire que no me llevo bien con mi señora o no me llevo bien con mi esposo. ¿Y por qué usted tiene el ojo morado? Bueno, me aventó el televisor porque yo le dije que no traía plata en la casa, pero es bien bueno. Esa persona no sabe lo que es querer y lo que es sufrir. Por favor, cualitativamente está mal. Esa persona requiere un proceso de implementación, de ser entrenado en lo que es querer y lo que es sufrir, ¿no? Y eso son intereses. ¿Por qué las parejas viven y viven, se pelean años de años y después siguen en la cama y siguen teniendo hijos? Porque no ven sus intereses y sus motivaciones. Esto es importante en el proceso de implementación. Por eso le hemos puesto el título a eso. Una metodología que es un diseño de un método donde la observación, las técnicas estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, abiertas o cerradas, dan respuestas a las perspectivas, ¿no? A las perspectivas de percepción. La investigación cualitativa es percepción de una comunidad de su atención a salud. Ver los vínculos con el otro, que no solamente es el paciente, sino los cuidadores, los paramédicos, médicos y demás profesionales que estamos al servicio de la salud. Cómo funcionan cognitivamente, cómo funcionan estables, con control emocional y se dedican, son gratuitos con la población de su identidad, de sus características nacionales, de su idioma, de su habla. Es uno igual a usted en su máquina. Y es una investigación cualitativa que puede entrar muy bien dentro de las neurociencias aplicadas a la salud y a los servicios, porque la investigación cualitativa, no me canso de decirla, es una investigación valiosa, oportuna, que valora mucho y diseña mucho las políticas, los programas y los servicios de salud.
Acá están las referencias bibliográficas, los numeritos de lo que yo he citado, que ustedes pueden revisarlo. Acá están las normas de Vancouver para medicina, ¿no? Acá están las normas que existen a las citas en los textos, eso lo encuentran básicamente. Escuchaba con atención a quien me presidió porque ella hablaba muy bien del turning, las normas que hay en el APA, ¿no? En las citas, en los textos. Es importante, y la voy a dejar acá para que la vean, porque mientras que unas, por ejemplo, hacen importancia al apellido del autor, H, y cuando es hombre ponen una sola inicial y el otro ponen el nombre completo. También son importantes las citas de espacio y tiempo. En el siglo tanto, en el año tanto se descubrió eso, y las de contexto, ¿no? Se puede recoger medicina convencional, medicina folclórica de tal manera. Los formatos de las tablas que en el APA están de una forma, como los formatos de las tablas en el Vancouver están de otra, pero yo veo que usamos lo mismo, ¿no? Y las partes de la investigación y la responsabilidad social. En la Ricardo Palma nosotros estamos en un ciclo de gestión de calidad. Por eso es que Johnny y Sonia y todo el equipo de trabajo, como Leonardo, que estará ahí, que es mi colaborador, ¿no? Es actuar, planear, verificar y hacer. Esa es la calidad, ¿no? Actuar, planear, verificar y hacer, ¿no? En un trabajo en equipo, en contenido, en búsqueda de verdad, ¿no? Para planear, para actuar, para hacer y para verificar, la investigación cualitativa nos ayuda mucho. Y dentro de la dirección de la Escuela de Posgrado y de la Dirección de Bienestar y del CEPSI, tenemos responsabilidad social y servicios de apoyo, programas de apoyo social a la calidad de vida y alimentación, de atención médica primaria, consultorio del Departamento Médico de la Ricardo Palma, atención psicológica, psicopedagógica, seguro, becas, programas de deportes, actividades culturales y demás. Creo que he cumplido, Sonia, y nos queda un cuartito de hora. Lo mismo, Johnny, no sé si hay preguntas de los 204 que nos acompañan esta noche. Me parece, yo no tengo ningún problema si se las podemos contestar. No sé qué les parece. Excelente, excelente. Los aplausos para la doctora Ana María Montero por esta excelente presentación en esta noche. Realmente nuestras felicitaciones, primero por la experiencia, la trayectoria y el prestigio que tiene la doctora Ana María Montero, que es conocido por todos nosotros, su trabajo, su liderazgo, y nos habló con la autoridad de quien hace investigación cualitativa e investigación mixta, ¿no? Porque ese es el otro tema, también hacer la cuantitativa que enriquece finalmente los enfoques que no tienen por qué estar divorciados o separados. Así que bueno, me parece muy interesante también, Sonia, el concepto que la doctora nos daba hoy de la esencia de la investigación, ¿no? La investigación es la búsqueda de la verdad. Y justamente es el tema de la credibilidad, ¿no? La credibilidad, la verdad y la comprensión de ese fenómeno que trasciende simplemente cuantificar variables biológicas y que nos permite entender desde una cosmovisión más amplia el fenómeno mientras está ocurriendo e inclusive participar en su transformación, lo cual ya es una gran ventaja. Así que adelante, Sonia, con tus comentarios. Sí, muchas gracias, Ana María, muy interesante. Y yo tengo unas preguntas, o sea, lo que uno entiende como investigación cualitativa es adentrarse en el ser humano, ¿no? En cambio, digamos, nosotros con la investigación cuantitativa, que es importantísima también, es una mirada de la realidad y de cómo va una enfermedad, una vacuna, una terapéutica, ¿no? Y su importancia, su impacto, pero no entra en el ser humano, en el investigado. El investigado es parte de una muestra, pero no entra en su sufrimiento, en su dolor, en su angustia, en su miedo, en fin, en lo que sea, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener una visión, pues, más bien mixta de las dos cosas, ¿no? Entonces,
En relación a nuestro trabajo de médicos, la mayoría de los que estamos acá, pues, no la mayoría, casi 99% estamos aquí, tenemos que ver con la medicina. Entonces, ¿cómo haríamos para hacer una investigación cualitativa, digamos, a través de entrevistas a un paciente? Por ejemplo, si yo quiero averiguar qué le pasa a un diabético durante la pandemia, ya, está bien, puedo averiguar si tuvo infección respiratoria, si tuvo una complicación, pero ¿cómo haría para entender lo que le pasó en su mundo interior? Qué angustias tuvo, si abandonó el tratamiento, si dejó la dieta, lo que fuere, ¿no? ¿Qué nos sugieres para aproximarnos al mundo del paciente? Yo sugiero mucho dar como lectura las 5 conferencias de Ouspensky que se desarrollaron en un contexto del desarrollo armónico del hombre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de la Primera. ¿Por qué? Porque, y también de pandemias ha habido todo el tiempo, ¿no? Pero nos las hemos olvidado, ¿no? La fiebre amarilla, la de las ratas, de la bubónica, etcétera, ha habido todo el tiempo, pero nos hemos, me permiten un ratito colgar esta cosa, no sé quién nos está llamando, pero entonces, lo que nos olvidamos es del ser. El ser tiene una evolución de los centros, ¿no? ¿Y cuáles son los centros más antiguos? Los centros más antiguos es el motor instintivo y el emocional. Entonces, si yo cuando nace una criatura le pruebo los reflejos, ¿no? Voy a ver que están mal esos reflejos. Sea una enfermedad aguda, crónica, genética o probar el cromosoma que está con anomalía, yo tengo un método de observación y de técnica que me va a implicar cómo está su centro motor instintivo, su instinto de vida, su instinto de muerte. Le soplo el ojo, lo cierra, no lo cierra, ¿no? Entonces, desde de un neonato, ¿no? O con una ecografía gestante, yo ya estoy determinando ese material que está llegando con salud o con enfermedad. Pero a partir de un centro muy antiguo, cuya búsqueda de la verdad y credibilidad va a ser exacta y precisa, como es un reflejo, ¿no? Y el mundo interior también se expresa en agrado, desagrado, gusto, disgusto, simpatía o antipatía. Yo veo en intranet con mucha admiración los trabajos chilenos y argentinos, ¿no? Donde se ve a una señora médico que se va con su padre todos los días, miles de kilómetros para atender niños, ¿no? Ella lo hace desde su cognición o lo hace desde su motor instintivo, ¿no? De instinto de vida y afectivo, de estabilidad emocional, de simpatía por el otro, de agrado por el otro, de considerar al otro como parte de uno. Y eso es lo que hemos perdido mucho, por la individualidad, por bueno, yo soy pues la doctora Montero, ¿no? Soy consultora internacional de la OEA, vean ustedes los estudios epidemiológicos sobre drogadicción, ahí van a encontrar mi nombre. Eso no soy yo. ¿Quién soy yo? Los roles que represento. Entonces, cuando yo voy a investigar cualitativamente, si yo me pongo a la altura de la otra, como persona, como ser, como tú has dicho, el mundo interior va a saltar si nosotros manejamos los centros, ¿no? Porque la cabeza es muy mentirosa. La cabeza tiene 100.000 años desde el Homo sapiens, pero debe de servirnos de guía, pero no nos sirve de guía, nos sirve para que enjuiciemos, para que describamos, inferimos, juzgamos. Eso no es, ¿no? Entonces el mundo interior está muy construido, como tú bien dijiste, a partir del dolor, del sufrimiento, de las emociones, y que lo cognitivo nos sirva como referencia de esa credibilidad, que nos sirva para encontrar los signos, los síntomas y los síndromes, las 3 S del ser, ¿no? Si yo te pudiera
contestar humildemente esa tan gran pregunta que tú haces y que va desde 495 a.C., desde el juramento hipocrático. Muy bien, aquí tenemos varios docentes con nosotros, un grupo de 29 profesores también acompañando y un promedio de 211 asistentes a esta magnífica conferencia en esta tarde-noche sobre el tema de investigación cualitativa. Las herramientas, los instrumentos a que estamos acostumbrados en la investigación cuantitativa, ¿cómo manejan desde la experiencia práctica de campo, ¿no es cierto?, la parte de los instrumentos y su validación en la investigación cualitativa? Lo que yo te puedo decir desde mi experiencia, trabajos en la OEA, casi nosotros trabajamos con los productores de cuis, ¿no?, para exportación de cuis para los mejores restaurantes del mundo. Y se tuvo que hacer investigación cualitativa porque había mucho analfabeto. Entonces, el primer choque que tuvimos es que ellos no sabían escribir, leer para contestar pues, una encuesta, para contestar un test, para contestar un cuestionario. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros? Nosotros hicimos focus groups o insight community, ¿no?, para que ellos dijeran qué es el CUI para ellos y por qué tenía que tener un peso, una talla para exportarlo y comprarles a todos los campesinos de marca su CUI, ¿no? Entonces, yo recuerdo con mucha alegría que una de las señoras que estaban ahí en el focus group me dijo, mire, usted debe ser una reencarnación de nosotros. Así le dije yo, ¿por qué? Me dijo, porque usted está llevando toda la sapiencia nuestra, ¿no? El cuy para nosotros es un animal místico. Así le dije yo, ¿por qué es un animal místico? Mire, me dice, yo lo uso, mi madre y mi abuela lo hemos usado para la sanación, ¿no? Lo pasamos nosotros así por el cuerpo, lo abrimos con los dedos, le echamos harina blanca y ahí vemos el órgano que está mal. Mientras que ustedes, los médicos, tienen que sacar una radiografía. Explíqueme usted eso, ¿no? Entonces yo le dije, miren, sí, vamos, le agradezco que usted me haya dicho de que pies extraños han vuelto a su tierra, que usted cree que yo soy una reencarnación de los suyos. Yo le agradezco, porque realmente así somos. Nosotros llevamos células de millones de especies anteriores y con todo cariño le digo de que el cuy es un animal que tiene un campo magnético muy alto. Y como tiene un campo magnético muy alto, así como las personas de tercera edad, la mayoría de ellas tienen degeneración cardiovascular y encontramos derrames cerebrales, el cuycito puede hacer derrame en el órgano que está funcionando mal. Entonces hay una coincidencia, podemos hacer una cosa muy significativa si nos ayudan los alemanes y holandeses que están financiando este proyecto, que hagamos una medición de un paciente con ustedes, con síndrome folclórico y también en el tomógrafo. ¿Le parece? Entonces, sí, ¿qué cosa es eso? Mire, le digo, el tomógrafo lo que va a ver es que los átomos de hidrógeno vibren de norte a sur. Y cuando no vibran de norte a sur y se inclinan, quiere decir de que hay patología leve, moderada y severa. Y eso sale en el mapeo cerebral. Ahora, vamos a ver esos átomos también en el CUI. ¿Qué les parece? Uy, todos encantados, hicimos la demostración y vimos una coincidencia entre los síndromes folclóricos y la medicina convencional, porque los signos y los síntomas son los mismos, lo que varía es la etiología, ¿no? Entonces, a mí esto de los focus groups o la comunicación directa con el otro en grupo, donde ellos puedan defender sus principios de verdades y nosotros grabamos sus cosas y encontramos sus coincidencias, me parece una técnica extraordinaria, profunda, no guiada, abierta, ¿no?
fenomenológica, holística, que está describiendo algo que nosotros con rigurosidad científica también lo podemos probar, y que además podemos explicarles, porque ellos salieron encantadísimos. Y dijeron, puede hacerse un texto, y se hizo un texto, ¿no? Que es el Hampi Kamayok, ¿no? O curandero, donde hay un paralelo entre los síndromes folclóricos y los síndromes que sacaron un poco de los estudios, de los trabajos que hacía Seguín con los grupos de estudio. Entonces, esta técnica de dejar abierto, libre, a hablar sobre la experiencia. Si hablamos de diabetes, a ver, ¿para qué es diabetes? Un curandero, por ejemplo, Sonia, me dijo un día, a las 5 de la mañana la voy a buscar, doctora. ¿Para qué? Ya le voy a decir para qué. Usted va a usar sus tés y yo voy a usar la coca, y yo le voy a decir lo mismo. Porque cuando usted camina se abren los árboles, o sea que la naturaleza la tiene bien recibida. A las 5 de la mañana, 4 de la mañana me fue a buscar, me hizo subir unas alturas inmensas, donde la neblina era tal que yo ya no veía al curandero, y él me había dado una soga para yo agarrarme, y le digo, y ahorita voy a pisar y me voy a ir barranca baja. Y él me decía, no, confíe, porque yo estoy sirviéndole como si usted fuera ciega, no se preocupe. Cuando quiera le voy a decir. Y me dijo, ahora siéntese. Y era como que descubrieran un telón, bajó toda la neblina y se veía todo el valle. Y me dijo, ¿ve esas florcitas de allá moradas? Esas tenemos que recoger y llevar para tratar a los diabéticos. Y es el VIP que países como Bolivia, como Ecuador, lo han patentizado, ¿no? Para la diabetes, ¿no? Porque la gente se corta las manos, las piernas en el campo, ¿no? Y si tiene diabetes no le cura con esa. Entonces, esto es una técnica de acompañamiento, de descubrimiento de hierbas, raíces, plantas medicinales, así como lo tenemos en la Gilica, que es un libro muy antiguo, que nosotros podemos reconstruir y podemos integrar, como dice Johnny, ¿no? Entonces, los focus group, la descripción de la experiencia, el conocimiento experiencial de la gran naturaleza, de las propiedades que tienen las plantas, las hojas, las raíces, los tallos, a mí me parece una técnica y una observación muy válida, como método y como procedimiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ana María. Yo creo que muchas gracias. El motivo, el objetivo de esta reunión era pues motivarnos a todos, quizás a los 26 profesores que formamos parte del equipo, para incentivar a los estudiantes y a los propios estudiantes para que conozcan que existe esta dimensión de la investigación no muy utilizada y sin embargo tan rica y tan valiosa, ¿no? Yo la verdad que te agradezco por tu participación y bueno, pues te envío un abrazo desde aquí, ¿no? No, este es un espacio de servicio que siempre le digo al rector, Johnny, no lo saques, págale siempre, págale extra por investigación porque es muy valioso. Y Sonia es todo corazón, es holística, entonces es una dupla, los mejores docentes y catedráticos que he visto, cómo se complementan y cómo la universidad va creciendo, ¿no? Entonces yo les agradezco el compartir, porque esto para mí ha sido, como diría Platón, un banquete, ¿no? Un banquete. Gracias, doctora Ana María Montero. Me escuchar a los chicos. Muy bien. Damos la oportunidad a ver si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta rápida para ir finalizando. Adelante, dejamos la posibilidad. Algunos de los profesores, algunos de los estudiantes que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta para la doctora Montero. Si no la pueden escribir en el chat, no hay problema. A ver, aquí había levantado la mano alguien. Adelante, José Manuel Vela. Sí, adelante. José Manuel Vela. Doctora Montero, buenas noches. Bueno, felicitarla por su experiencia, ¿no? Yo tuve el agrado de conocerla a usted cuando yo era estudiante, ¿no? En el programa de Educación para la Paz y en la Feria de Voluntariado, ¿no? Entonces ahora darle una charla sobre estudios cualitativos en realidad es interesante, ¿no?
porque en estos momentos en los cuales nosotros tenemos problemas por la pandemia, poder realizar estudios cualitativos en nuestra facultad es algo que nos va a ayudar bastante a poder seguir ampliando los horizontes de investigación, debajo de la dirección del doctor Johnny de la Cruz. Y bueno, no sabía que también era bien amiga de la doctora Inda Cochea, ¿no? Que son grandiosas personas. Así que interesante para poder aplicarlo, y estoy seguro que más adelante podrá hacer una línea, ¿no? Una línea de investigación. Sí, José Manuel, muchas gracias. Me encantaría tener tu mail. Hay muchos estudiantes que están participando en programas de Naciones Unidas, en voluntariados, y cuando terminan su carrera son llamados a trabajar. Entonces, si has trabajado conmigo en voluntariado cuando hemos tenido los sismos en el sur y tanto dolor por los terremotos o por incendios, o por qué sé yo, mil cosas en que se trabajaba en el voluntariado, donde Techi también hay que agradecerle mucho a la arquitecta, porque ella ponía mucho esfuerzo, ¿no? Y los inscribíamos en el Ministerio de la Producción para que como estudiantes sean reconocidos. Y eso es una experiencia muy, muy buena, José Manuel. Creo que la tienes que transmitir a todos. Y como tú has dicho, ¿no? Yo no conocía a Johnny, tampoco conocía a Sonia. La vida nos juntó en Sonia, en la escuela de posgrado, en Johnny, en una investigación a nivel nacional en Naciones Unidas y en la OEA, pero y ahora contigo, ¿no? Entonces, estas son las triangulaciones, los vínculos que necesitamos ampliarlos, ¿no? No sé si yo podría invitar a Leonardo que te exprese la experiencia, José Manuel, porque también podría ayudar. Está ayudándonos en este momento el magíster Leonardo Huertas Mantilla. Johnny y Sonia, ¿pueden permitirme un diálogo con él? Claro que sí. ¿Ahora quieres? Sí, adelante. Adelante. Leonardo, ¿te encuentras ahí con nosotros? Leonardo Huertas. No lo encuentro. Estuvo al principio. ¿Tú lo encuentras? Está allí. Está diciendo hola en el chat. Sí está. Ajá. Ya. Ya lo pasé como moderador, Hola, pero mira, creo que tiene problemas de audio a lo mejor, ¿no? sí, Bueno, ya no lo puse importa. como moderador, pero creo que no le funciona su audio. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. No importa, vamos a... Ahí está. ¿Cómo estás, Leonardo? Por favor, quiero que cuentes de qué universidad vienes tú, si trabajaste o no en el voluntariado, cómo has ido creciendo, tu experiencia, por qué haces investigaciones con nosotros ahora. ¿Puedes contarlo? ¿Puedes invitar a José Manuel a una reunión contigo y todos los muchachos que trabajan contigo? Sí, Adelante, sí, Leonardo. por supuesto, doctora. Muchas gracias por las palabras. Prometo no demorar más de 1 minuto, 2 minutos, muy breve. Bueno, en realidad también conocí a José Manuel en su momento, no sé si me recordará, cuando todavía las clases eran presenciales, y recuerdo que pues vino una voluntaria llamada Marixa, que seguramente la recordará, ¿no? De parte de una ONG, con una cultura de educación para la paz, ¿no? Y bueno, trataba de ir de manera voluntaria a distintas universidades, dentro de ellas San Marcos, la de nosotros y otras más, ¿no? Muy reconocidas. Y básicamente el mensaje que ella proponía mediante material audiovisual, videos, lecturas, ¿no? Y bueno, conferencias gratuitas, ¿no? Para diversos estudiantes de diversas facultades e interesados, era básicamente un mensaje de paz, ¿no? De corte humanista, en la cual se enviaban mensajes, pues por ejemplo, como aprender a desarrollar una línea de coherencia entre tu sentir, tu pensar, tu actuar de manera práctica, ¿no? Y entre otros valores, ¿no? Y bueno, ello aplicado, pues,
¿Sí, doctora? Disculpa la interrupción, Leonardo. ¿Podrías decirle a los muchachos, ahora que tú te has formado y que has terminado tu maestría, ¿le dan importancia a la investigación cualitativa o no? Justo en las ciencias sociales, dentro de ellas ubicada la psicología, la pedagogía, la sociología, entre otras, están trabajando bastante en lo que es el diseño, investigación, acción. Se empezó en la Universidad San Ignacio de Loyola hace más o menos unos 7, 8 años, ganando una beca por el gobierno, ¿no? Para dar el grado de maestro a diversos docentes del país. Y desde ahí se ha estado trabajando este diseño. También se viene innovando aquí en la escuela de posgrado, específicamente en la maestría de Psicología Clínica de la Salud, con este diseño ya desde hace 2 años. Ya se van a empezar a ver a partir del próximo año aquellos egresados con estas tesis, cuyos diseños, como repito, son diseños que buscan transformar, mejorar una realidad social específica. Y bueno, desde ese diseño se está empezando, ¿no? Básicamente. Aquí en nuestra casa de estudios. Ok, Leonardo, muchas gracias Sonia, Johnny. Yo creo que ustedes respetan muchísimo la hora, nos estamos pasando un poquito. No sé si tienen algo más que nosotros podamos aportar. Yo creo que por mi parte, ahí nada más, Ana María, más bien agradecerte y estamos en contacto para cualquier iniciativa de un trabajo de investigación cualitativo contigo, con Leonardo. Felicito a las personas interesadas en esta área, ¿no? Pues nada, muchas gracias y aquí cerramos la sesión y pasamos a nuestros horarios de práctica. Gracias, Ana María, hasta mañana. Mañana nos vemos. Muchas gracias, nos vemos mañana a seguir trabajando. Mañana, gracias, Johnny, también gracias a los 215 presentes. Gracias. Un banquete. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta pronto.